Hoy toca ver los efectos de audio en Adobe Premiere Pro y abordar la masterización de sonido. A diferencia de los efectos de vídeo, los de audio no requieren tanta potencia de nuestra máquina, lo que significa que podríamos abordar el audio en cualquier momento de nuestra edición. Pero seguimos recomendando hacerlo al final de la edición, ya que aquí quedará más claro qué es lo que necesita el proyecto. Si queréis recordar cómo conseguir este montaje, os dejamos aquí arriba y en la descripción de este vídeo la clase Edición en Premiere, para que recordéis conceptos y así podáis llegar a este punto. Se suele decir que el sonido es el 50% de un vídeo, pero nosotros en Se Os Ve pensamos que es un poquito más, puesto que tener una imagen brutal pero un sonido que suene de pena va a estropear tu vídeo. Así que hoy veremos cómo editar nuestro sonido y cómo mejorarlo de cara al export final. En la clase de hoy, medidor de audio, volumen y panoramización, tipos de efectos de sonido, aplicar y modificar efectos de sonido, reductor de ruido, ecualización, compresor de sonido y consideraciones finales. Medidor de audio. Nuestro principal aliado a la hora de editar sonido será el medidor de audio. Nos indicará el nivel que alcanza un sonido en cuanto a volumen. En nuestro diseño de espacio de trabajo lo tenemos colocado aquí abajo a la derecha. Y lo tenemos bastante minimizado. De hecho, si lo hacemos más ancho veremos lo que realmente queremos contaros, que son estos numeritos de aquí. Se tratan de dBs, o sea decibelios, que es como se mide el volumen, y van desde -96 a 0. Cada vez que reproduzcamos un sonido en Premiere, estos niveles se van a ver afectados. ¿Veis? Una leyenda de color que va de verde, amarillo y aquí no llegamos a tener rojo. Estos colores nos indican lo cerca o no que estamos del límite. El verde significa que son sonidos que están entre inaudibles o seguros. Amarillo representa la zona de riesgo y rojo indica sonidos saturados. De hecho, en la parte superior, como os fijáis, hay estos pilotos. Cuando llega rojo se quedan marcados. Y se van a quedar marcados hasta que nosotros los volvamos a clicar. Esto es un chivato que nos indica eso, que durante la reproducción ha habido un momento de pico. Lo ideal en el sonido es que el rango esté entre esos verdes y casi tocando amarillo. Queremos que nuestros sonidos en primer término estén entre -12 y -3, que es la zona entre final de verde y amarillo. Nuestros sonidos de fondo se sitúen de 24 a -48, donde ya empezamos a encontrar zonas inaudibles, pero sobre todo no queremos nada por encima de -3 o 0. Un sonido que llega a ese nivel se considera quemado o reventado, lo que significa que distorsiona. La verdad es que es muy molesto al oído. No pasa nada si un instante llegamos a rojo, pero tenerlo constantemente o que suceda demasiado a menudo va a distraer. Así que lo dicho, queremos que nuestro sonido esté entre -3 dBs y -36, por aquí es el rango que nos interesa. Y para conseguirlo tendremos que editar el volumen de nuestro sonido. Volumen y panoramización. Lo primero que se puede manipular, como decimos, es el volumen de una pista de audio. Para hacerlo tenemos varios métodos con sus ventajas e inconvenientes. La manera más sencilla y básica es seleccionar el clip que queremos modificar y en control de efectos veremos los parámetros básicos que ya nos deja modificar. Tenemos volumen de canal y panoramizador. Dependiendo del tipo de sonido puede que tengamos más o menos cosas aquí. En cualquier caso vayamos a ver el primero de ellos, que es volumen, y lo desplegamos. Aquí controlamos el volumen general de este clip. Vemos que por defecto vienen ya marcados los relojes de crear keyframes. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de modificar el volumen, ya que muchas veces lo que queremos es subirlo entero y lo mejor es desactivarlos antes de nada. En cambio, si quisiéramos hacer una animación como un fundido de sonido de más flojo a más fuerte o al revés, mantendríamos apretado este y se nos crearían keyframes automáticamente al modificar los valores. Pero no nos avancemos y veamos la primera opción, que es derivar, que básicamente es un controlador que activa o desactiva la modificación que hayamos hecho. Va muy bien para crear keyframes cuando queramos dejar de aplicar ese efecto. Y después tenemos nivel, que es donde realmente controlamos el volumen. Podríamos hacerlo desde los numeritos arrastrando hacia adelante o hacia detrás o escribiendo el volumen que queremos y desplegando esto, en la que vemos una línea desde infinito al valor máximo que asignamos en la configuración de Premiere. En mi caso es 15 porque yo lo definí así en preferencias de programa audio. Todo esto os lo explicamos en la clase configuración de Premiere que os dejamos aquí arriba y en la descripción. Allí os contamos ciertas configuraciones que hoy van a cobrar sentido.
Y como siempre, ya lo hemos dicho, podemos crear keyframes en el punto que nos interese y tendremos una transición entre valores. Por ejemplo, aquí estaríamos subiendo el volumen. Recordad también que siempre podéis hacer más grande la capa de sonido, hacer clic derecho en Efectos y seleccionar que queréis controlar el nivel de volumen. Y entonces con esta línea podréis subir o bajar el volumen y si mantenéis la tecla Control podréis crear esos keyframes y desplazarlos. Después tenemos volumen de canal, que si lo abrimos vemos que nos permite hacer lo mismo, pero eligiendo uno de los dos lados, en este caso del canal estéreo, sea el izquierdo o el derecho. Funciona exactamente igual. Está muy bien porque nos permite crear panoramizaciones de forma manual. Si marcamos, por ejemplo, que el canal izquierdo esté más flojo al principio y más fuerte al final, y el derecho al revés, tendremos un efecto de cruce de sonido, como ese coche que pasa por delante de cámara. Pero es que también tenemos panoramizador en este caso, que es lo mismo pero simplificado. No tendremos tanto control, ya que simplemente desvía los dos canales hacia un lado o hacia el otro, pero nos permite hacer el efecto de forma mucho más sencilla. Y ya sabéis que estos efectos también los podéis encontrar haciendo grande la pista de audio, botón derecho en la icono de efectos y eligiendo el parámetro que queremos modificar, se nos mostrará la línea en el clip que podemos modificar y apretando control creando keyframes que podemos también modificar. Pero este método tiene un gran inconveniente, y es que le aplicamos el efecto de volumen a todo el clip en general. Un clip que puede tener distintas intensidades de volumen, y entonces deberíamos ir manualmente a buscar cada punto en el que se grita demasiado o se susurra demasiado y con los keyframes subir y bajar el volumen acorde. Por eso recomendamos el método de ganancia de audio, con el que conseguiremos nivelar los volúmenes en general. Para ello haremos clic derecho en el clip que queremos modificar y buscaremos ganancia de audio. También podemos acceder directamente a ello seleccionando el clip y simplemente usando el shortcut G. Se nos abrirá el controlador de ganancia de audio en el que vemos la siguiente información. Empecemos por abajo de todo. Tenemos la amplitud de pico. Esto es Premiere, que ha analizado este clip de sonido y nos dice que el pico, el momento más alto en decibelios, es menos 5,9, con lo que este clip nunca llega a picar. Con esta información sabemos a lo que nos enfrentamos, si debemos subir mucho el volumen o al revés si debemos bajarlo. Pero luego están las 4 maneras de modificar la ganancia. Definir ganancia nos permite poner un valor que va a ser fijo. Por ejemplo, si yo ahora pusiera 12, lo que está haciendo es aplicar 12 decibelios a todo este clip. Básicamente no tiene mucha diferencia que hacerlo con volumen aquí en los controladores básicos. En cambio, ajustar ganancia es un pelín más interesante porque nos permite adjudicar un valor que se va a aplicar en proporción a todas las partes. Por ejemplo, si tenemos un volumen que está a menos 12, pero después está a menos 6 y aquí le ponemos un 3, lo que va a hacer es subir menos 12 a 9, y el 3 a 0. Pero hay que ir con cuidado porque aquí no va a impedir que sobrepase el límite si es que ese volumen ya está cerca de él. Eso es lo que nos permite, por ejemplo, normalizar pico máximo, en el que analizando el pico máximo, en este caso es menos 5,9, nosotros le diremos a qué volumen queremos que llegue este pico máximo. Para ver mejor lo que sucede, he expandido en la visualización de la pista de audio y voy a añadirle aquí 3. Y al aceptar, vemos que el pico máximo llega a menos 3. El resto de la onda ha subido en proporción. Y después tenemos normalizar todos los picos, que es la opción que más usamos en SEOsB. Con esto, analiza el clip y normaliza todos los picos. Intenta nivelar, subir de forma proporcional todos los picos de un sonido. Y además, si seleccionamos distintas pistas, lo hace entre ellas. Pues con la ganancia podemos modificar el volumen general de una pista de una forma más controlada. Por ejemplo, yo quiero que esto suba 3 decibelios, por lo tanto le digo márcame a menos 3, no quiero que pique más allá. Aceptamos y veis cómo ha subido en proporción todos los picos. Pero en realidad no hemos hecho ningún efecto de sonido, solo le hemos añadido un poco de potencia, así que vayamos a ver algunos de los efectos que realmente van a cambiar el sonido. Tipos de efectos de sonido. Del mismo modo que con los efectos de vídeo, en los efectos de audio también tenemos familias. Vamos a la pestaña de efectos, abrimos efectos de audio y vemos los distintos tipos de familias. No hay tantos como en vídeo, pero hay bastantes. Vamos a ver los más interesantes. Por ejemplo, en amplitud y compresión tenemos los efectos de compresión, de masterización avanzada. De hecho, más adelante os hablaremos de uno de ellos, que es el compresor multibanda. También tenemos el deesser, que va muy bien para eliminar los eseos que podemos hacer durante la grabación de sonido, o el limitador forzado, que marca un límite a los volúmenes en general cuando ya tenemos la masterización hecha. En filtro y ecualización veremos precisamente eso, los ecualizadores. Hay de muchos tipos, de 10 bandas, de 20, de 30, también tenemos algunos de frecuencias sencillas como graves, pase alto, pase bajo, pero aquí el que vamos a ver, y lo veremos luego, es el de ecualizador paramétrico. En reducción de ruido y de restauración tenemos efectos que nos permiten limpiar nuestro audio, y esto es bastante interesante. Tenemos un cancelar reverberación que cada vez funciona mejor en Premiere, pero sobre todo tenemos eliminar ruido.
que también vamos a ver después. En reverberación, pues os podéis imaginar, tenemos efectos de eco, de reverberación, con los que conseguimos efectos bastante interesantes también en nuestro audio. Y para terminar, en especial tenemos efectos más avanzados, como por ejemplo mastering o suite de guitarra, con la que podemos hacer distorsiones totales de voz. Ya os decimos investigar todos los efectos que queráis por aquí, porque podéis conseguir cosas bastante curiosas. También recordad que podéis buscar cualquier efecto escribiendo en esta parte de aquí, como por ejemplo eco, y encontramos que tenemos retardo analógico dentro de la familia de eco. Si ponéis la palabra específica como puede ser mastering, os aparecerá directamente lo que estáis buscando. E igual que con los efectos de vídeo, pueden ser arrastrados a una carpeta personalizada y se copiarán allí y los tendréis siempre a mano. Aplicar y modificar efectos. Aplicar efectos de sonido es exactamente que aplicar efectos de vídeo. Si no recordáis cómo lo hicimos, podéis hacer clic aquí arriba o abajo en la descripción, donde os dejamos la clase de efectos de vídeo. Simplemente arrastramos el efecto que queremos, podemos hacerlo directamente aquí en control de efectos o encima del clip. Y se nos añadirá debajo de volumen y control de volumen de canal, nunca por encima. Los efectos empiezan a partir de aquí. Se pueden modificar sus parámetros a través de keyframes con este icono y cambiando los valores, y también nos aparecerá si hacemos botón derecho en efecto en el audio, añadido aquí. Escogeremos cuál de los parámetros queremos modificar y en eso se convertirá la línea a modificar en el clip. Pero lo que sí que es distinto en los efectos de audio respecto a los de vídeo es que los parámetros son muy extensos. Por eso todos incluyen este botón de editar, en el que se abrirá un menú propio. Cada efecto de sonido tiene sus controles propios. Este menú es propio para cada efecto y vamos a empezar por uno de los más sencillos pero más básicos para empezar a encarar nuestra masterización de sonido. Reductor de ruido. El primer efecto que va a ser práctico para nuestra masterización es el reductor de ruido. Como su nombre indica, nos sirve para reducir el ruido de fondo que pueda haber en una grabación, como por ejemplo el run run de los coches o un ventilador de aire acondicionado sonando de fondo. Debemos tener en cuenta que no va a hacer milagros, y que además es un efecto bastante intrusivo y puede llegar a ser muy destructivo y hacer que el sonido suene muy mal. Pero si partimos de una grabación en que el sonido principal, la voz, está bastante por encima de ese ruido, podremos conseguir limpiarlo. Lo encontraremos en efectos de audio, reducción de ruido y restauración, y se llama eliminar ruido. Lo arrastramos y lo colocamos en nuestro clip. Podríamos desplegar aquí y ver sus parámetros, pero no nos dicen demasiado, así que mejor lo hagamos desde el botón editar. Y se abre su menú. Aquí podemos activar o desactivar el efecto, que como veis al marcarlo se activa la casilla de derivar que antes os hemos contado que es para activar o desactivar un efecto. Al lado tenemos ajustes preestablecidos, que al desplegarlos vemos que nos da dos opciones, que es reducción de ruido fuerte o ligero. La verdad es que en este caso las predeterminadas funcionan bastante bien. Normalmente ruido ligero funciona mejor que la fuerte, en la que es más agresiva. Pero en cualquier caso podríamos llegar a marcar nuestra propia modificación. ¿Cómo? Pues primero de todo decidiendo el procesado de enfoque, cómo queremos que funcione, con énfasis en todas las frecuencias, o que lo haga en las frecuencias inferiores, las graves, en las medias donde se encuentra la voz, o al revés, las bajas y las altas, como descartando la voz, o en cambio frecuencias más altas. Esto nos marca, por ejemplo, un sonido grave de fondo, como pueden ser el motor de un coche de fondo, o al contrario, el aire acondicionado acostumbra a ser más agudo. Sería marcar una de estas, la marcaríamos y podríamos decidir la cantidad de efecto que queremos aplicarle, o sea que sea menos agresivo, 0%, o muy agresivo, 100%. Recomendamos que probéis, pero básicamente no hay que pasarse, porque ya lo hemos dicho, es muy destructivo. Cuando reproduzcamos nuestro sonido veremos una onda y una onda de cancelación. Y de hecho, ahora que hemos visto esto, vamos a hacer una cosa que recomendamos. Dado que muchas veces trabajamos con clips cortitos, lo mejor que podemos hacer cuando vayamos a editarlos, a nivel de sonido, es marcar un in y un out de ese clip. Y además, si puede ser, marcar esa pista como solo, o ese clip como solo, para que entonces solo se oiga eso. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Darle al botón de reproducir en bucle que ya configuramos, y al darle play, este sonido se va a reproducir en bucle constantemente y solo se va a oír ese sonido, con lo que podemos ver las diferencias. La verdad es que esta grabación fue muy limpia, pero podemos aplicarle un reductor de ruido ligero, bastante agresivo, por ejemplo 75%, y podríamos incluso tocar la ganancia para darle un boost de sonido. Todo va a cambiar. A partir de Como veis, llega a picar, con lo que no es buena idea subirlo. A partir de ahora, o podríamos incluso marcar el solo ruido de salida, de manera que oiríamos lo que está descartando Premiere al aplicar este filtro. Lo voy a forzar para que lo oigáis. La verdad es que es casi inaudible, porque ya os decimos que esta grabación fue bastante limpia ya en origen, pero lo notaréis muchas veces cuando aplicáis solo ruido de salida, lo que está afectando esa destrucción.
Lo vamos a repetir una vez más, mucho cuidado con los reductores de ruido porque en realidad es un descarte de frecuencias y muchas veces puede que estemos eliminando frecuencias que en realidad nos interesa conservar. Y hablando de frecuencias, vayamos a ver el próximo efecto que va a ser básico para masterizar. Ecualización. Con un ecualizador, básicamente seleccionamos la ganancia concreta de ciertas frecuencias. Tenemos unos controles por frecuencias. Si no recordáis lo que son las frecuencias o cómo funciona el audio digital, os dejamos la clase de tipos de archivo y formatos aquí arriba y en la descripción de este vídeo, en la que hablamos largo y tendido de formatos, entre ellos de sonido. Si vamos a efectos de audio y filtros y ecualización, veremos que hay muchos, ya lo hemos visto antes, y que a nosotros en realidad nos interesa el paramétrico. Pero veamos un momento cómo funcionan los de 10 bandas, o el de 20 bandas, o el de 30 bandas. Si abrimos el de 10 bandas vemos que tenemos 10 columnas con unas frecuencias predeterminadas. Si abriéramos el de 20 bandas serían 20 columnas con más frecuencias separadas y el de 30, obviamente 30. Pero esto no es muy visual, por eso nosotros recomendamos usar el ecualizador paramétrico. Y no el simple, no, el paramétrico normal. ¿Por qué? Ya veréis que cuando reproduzcamos nuestro clip se mostrará visualmente la onda aquí. Y esto es muy práctico a la hora de retocar sonido. Del mismo modo que hemos visto antes, tenemos el omitir efecto o no y ajustes preestablecidos, que la verdad alguno puede que os sirva, pero la gracia de esto es que es modificable de una forma muy sencilla. Para empezar tenemos la ganancia de entrada, que nosotros nos recomendamos tocar, ya hemos visto cómo tocar ganancia antes, así que lo dejaremos en 0. Esto subiría el volumen de toda la modificación que hagamos aquí. Luego tenemos un gráfico, como el que veis está la onda, y una serie de puntos que además corresponden con estas letras de aquí, L, 1, 2, 3, 4, 5 y A. Pues estos puntos nos indican la frecuencia seleccionada y de hecho son desplazables en la horizontal y entonces cambiamos la frecuencia, y en la vertical, en la que cambiamos su ganancia. Frecuencia que también podemos definir por cada uno de estos puntos aquí, es marcada en hercios. Por ejemplo, ahora mismo tenemos la L marcada a 40 hercios, pero si lo desplazáramos lo podríamos poner en 30 o cerca. Lo mismo con todos los demás, podemos desplazar las frecuencias a donde nos interese. Y esa ganancia o ese arrastrar arriba y abajo también lo podemos controlar con esto de aquí, con esta columna, que es la de decibelios por columna. Por ejemplo, ahora podríamos bajar los más graves, más dBs, por ejemplo 10 menos 10 dBs. Podríamos subir la frecuencia central y también los agudos bajarlos pues también a menos 10 casi. Y luego está el factor Q o anchura, que es esta fila de aquí. ¿Qué significa el factor Q o anchura? Básicamente el conito este que veis aquí. Este conito significa lo preciso o ancho que será la afectación de nuestro modificador de frecuencia. Por lo general, si queremos que sea suave, queremos que sea ancho, pero en cambio si estamos intentando eliminar una frecuencia muy concreta, por ejemplo, buscamos que esta frecuencia en hercios la queremos eliminar, pues podríamos bajarla al máximo y hacer el factor Q más estrecho posible. Y eso es una manera también de eliminar ruidos. Si tenemos identificado un pitido que va a una frecuencia concreta, podemos hacerlo así. Y por último tenemos en la parte de banda, como hemos visto, la representación de estos puntos que podemos activarlos o desactivarlos, pero es que además se incluye el HP y el RB, que esto significa cortar desde el principio o cortar desde el final, o sea, eliminar los puntos de entrada, que podemos cambiar su entrada desde aquí e incluso su altura máxima desde aquí. Y por último, la parte de configuración de constante, que lo podemos definir en Q o en ancho, nos cambiará el método de visualización de los parámetros que teníamos antes, ¿no? Si ponemos Q, nos lo mostrará con el factor Q, que es un tanto por ciento, y el ancho nos mostrará en hercios, cuántos hercios de ancho va a coger. También tenemos el selector de ultrasilencioso, que refina un poquito más, aunque requiere más procesamiento de la máquina, y el rango básicamente es la visual en la que veremos del gráfico. Ahora está configurado a 30 dB y tenemos un rango de 30 dB de 15 a menos 15. Si marcáramos 96 lo haría más ancho y podríamos llegar más abajo en nuestras modificaciones. Esto nos sirve por si queremos bajar mucho y el de 30 dB por si queremos hacerlo de forma mucho más refinada. A la hora de ecualizar, por ejemplo, voz humana, debemos tener en cuenta que la mayoría de voces se encuentran entre los 100 Hz y los 1000 Hz, o sea, en esta zona de aquí. Así que podríamos configurar nuestros puntos de entrada y de salida más o menos equivalentes por aquí y entonces modificar lo que nos interese. Que la voz de Noé la queremos más grave, pues subiríamos más la parte final. Que la queremos en realidad más aguda, podríamos tocarla desde aquí. Con este tipo de ecualización conseguimos eso, darle un tono más agudo o más grave a una voz e incluso eliminarle esos tonos de graves que nos molestan o los agudos que se nos hacen demasiado estridentes.
Obviamente, jugando con todas estas frecuencias podemos conseguir efectos interesantes como por ejemplo el de teléfono, el que básicamente suena enlatado porque le quitamos casi todos los graves a la voz. O el efecto subacuático, que es todo lo contrario, quitamos los agudos y subimos los graves. Y ya lo hemos dicho antes, jugando con el factor Q podemos llegar a eliminar frecuencias concretas, con lo que en realidad también tenemos un tipo de eliminador de ruido en este efecto. Así que el ecualizador es un efecto básico para poder controlar nuestro sonido y darle efectos, pero es bastante complicado de dominar. Lo mejor, y lo decimos una vez más, es intentar tener ya un sonido bien grabado de origen, en el que hayáis usado un micro suficientemente bueno y a ser posible uno adecuado para lo que estéis grabando. Hay micrófonos que son más adecuados para voz y otros que son más adecuados para instrumentos, por ejemplo. La verdad es que con la ecualización se puede llegar a recuperar bastante el sonido, pero como hemos dicho con el reductor de ruido, no se pueden hacer milagros. Pero avancemos al último efecto que vamos a ver hoy para conseguir masterizar sonido, que, a pesar de que es un poquito más complicado, creemos que es el más completo de todos. Compresor de sonido. Primero, ¿qué significa compresión en sonido? Pues compresión significa justamente lo contrario de lo que os pueda parecer. ¿O no? Nos explicamos. Es que podríamos entender que compresor o comprimir un sonido significa empequeñecerlo, como bajar sus volúmenes, limitarlos. Y no estaríamos diciendo ninguna mentira tampoco. Lo que pasa es que en realidad comprimir un audio, usar un compresor, significa meter un audio dentro de un rango determinado, sea ancho o sea estrecho. De hecho, el término correcto debería ser compresor expansor, ya que dependiendo del tipo de sonido que vayamos a modificar, puede que hagamos eso, expandirlo o comprimirlo, o incluso ambas cosas a la vez. Menudo lío, ¿verdad? Ya os lo hemos avisado, pero es importante. Un compresor se usa precisamente para eso, para procesar un sonido con mucha dinámica. O sea, que a veces sea muy fuerte o a veces sea muy bajo, e intentar mantener todos los volúmenes dentro de un rango deseado. Como ya hemos dicho, por un lado expandirá esos volúmenes que estén bajos y esas frecuencias que se encuentren limitadas, y por otro comprimirá esas que sean excesivas. De hecho, se suele utilizar al final de todo el proceso de masterización para eso, para mezclar todos los volúmenes y sonidos y efectos, como la ecualización, ecos, etc., y que estén dentro del mismo rango. Pues aclarado todo esto, hablemos del compresor multibanda, que es un efecto que incluye todo esto lo que hemos hablado a la vez. Lo encontraremos en efectos de audio, amplitud y compresión y compresor multibanda. Apliquémoslo. Lo mismo, podríamos ver sus parámetros individuales, pero son un mogollón, así que mejor démosle al botón de editar y que se abra el menú contextual. La verdad es que es un efecto muy completo, aunque tiene sus limitaciones. Por ejemplo, aquí solo podemos definir 4 tipos de frecuencia a modificar. Y podemos tocar también la ganancia general una vez hayamos aplicado el efecto, y lo más interesante, tiene un limitador, cosa que nos marcará un techo de volumen máximo para evitar que pique el sonido. Vamos, en definitiva, esto es un ecualizador, un compresor y además un limitador por el precio de uno solo. Quizá es verdad que no sea tan fino ecualizar con él, ya que solo tenemos 4 bandas, pero ostras, la verdad es que nos va a servir para la mayoría de casos. Pues veamos cómo modificar, por ejemplo, sus frecuencias. Si vemos el gráfico mientras se reproduce, nosotros podemos controlar estas barras de aquí, horizontales, que nos marca el bloque que va a definir este bloque de aquí. Después está el segundo, que sería este bloque de aquí, tercero, tercero y último, último. Bajos, medio altos y altos. Pues con esta barra podemos decidir dónde queremos que empiece y termine cada rango. También lo podemos definir con estos números de aquí arrastrándolos. Pues una vez tengamos definidos nuestros bloques de frecuencia, tenemos un controlador, como hemos dicho, para cada uno. La S sirve para dejar en solo ese bloque de frecuencia. Cuando reproduzcamos solo oiremos lo que hay en ese bloque. La B sirve para cancelar ese bloque, para no oírlo directamente. El control deslizante nos permite marcar un umbral que también podemos modificar desde aquí. Esto es el punto de entrada en el que empezará a tener efecto el compresor. Un compresor que tendrá su propia ganancia en este canal definida aquí. Y lo que realmente determina la compresión es la proporción. Es un concepto un poco difícil de explicar, pero vamos a intentarlo. Básicamente es asignar un valor de compresión de lo que recibe a lo que se emite. Pues ahora, por ejemplo, tenemos un 2:1, significa que por cada decibelio de entrada va a haber una modificación de 2 decibelios. Un poco complicado, lo sé, pero tener en cuenta simplemente de no pasaros de 5, 6:1, ya que entonces la compresión sería tan grande que estaríamos destruyendo el sonido. Luego tenemos el ataque, que es la rapidez con la que va a actuar la compresión una vez detecte que se ha cruzado ese umbral determinado, y el lanzamiento es todo lo contrario, cuánto va a tardar, cuánto tiempo va a dedicar a dejar de tener efecto una vez deje de estar en ese umbral.
Pues podríamos modificar los 4 canales, pero es que además la ganancia de salida que vemos aquí nos permite darle un boost una vez tengamos el compresor aplicado. Si nos ha quedado demasiado bajo, subir un poquito todo el volumen, o al contrario, bajarlo, ya que muchas veces al modificar de aquí lo que hacemos es subir el volumen y está muy cerca de picar. Pero para ello tenemos la solución del limitador, que nos permite marcar un volumen máximo con el umbral, por ejemplo -3, darle un margen por si queremos que tenga un poco de dinamismo, darle un poco de margen a que pueda superar ese límite, y tiene su propio tiempo de ataque de actuación igual que el lanzamiento. Abajo tenemos las opciones finales, donde tenemos espectro de entrada, que nos mostrará la onda de sonido del original cuando lo cliquemos para poderla comparar con lo que hay, y el limitador de tipo pared, que básicamente hará que tenga un ataque súper agresivo, que en cuanto llegue al pico deje de subir el volumen. No es lo más recomendable, pero a veces es necesario. Y los controles de banda de enlace hacen que cada vez que toquemos un parámetro de alguno de los compresores se modifiquen todos en proporción. Hemos hecho unas modificaciones rápidas de nuestro compresor y os recomendamos que ahora os pongáis auriculares si es posible para escuchar la diferencia. Primero vamos a reproducir el clip original sin el efecto. A partir de ahora, todo va a cambiar. Y ahora activamos el efecto y veréis la diferencia y cómo actúa el compresor. A partir de ahora, todo va a cambiar. Básicamente hemos conseguido un boost de las frecuencias de la voz, hemos quitado partes graves y partes agudas que no nos interesaban, y fijaos que mientras se reproduce vemos unos rojos. Aquí vemos cómo se está aplicando, cómo está actuando el compresor. Pero es que además, ya lo hemos dicho, podríamos subir la ganancia de todo si nos interesara, que en este caso no, y el limitador, que es muy importante. Somos muy conscientes de que el compresor multibanda puede ser abrumador de entrada, pero aprender a controlarlo va a hacer mucho más fácil la masterización de sonido de vuestros proyectos. Quizá en un futuro podríamos hablar más, ¿no?, de compresión y masterización. No sé, quizá si le das a suscribirse y a la campanita no te pierdes las posibles novedades y sorpresas de este canal. Consideraciones finales. Ya lo hemos dicho al principio, el sonido es muy importante para el vídeo. Quizá más que el propio vídeo, aunque parezca contradictorio. Podríamos estar haciendo un simple PowerPoint, pero siempre vamos a necesitar una narración de sonido bien grabada y que se entienda. Así que aprender a retocar sonido es importante, pero admitimos que es quizá un poquito más complicado de hacer que con el vídeo. Una vez más, lo que recomendamos siempre se os ve es grabar bien en origen el sonido, y no apoyarse demasiado y confiarse demasiado en las soluciones de postproducción, porque como decimos por aquí, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y de hecho, si algo estamos bastante de acuerdo en externalizar de nuestros proyectos de vídeo, es el sonido. Los técnicos de sonido, ya sea en la grabación de sonido en directo o en la edición durante postproducción, son gente altamente preparada en una materia que es mucho más compleja de lo que se le reconoce. Y se merecen ya no nuestro respeto, sino nuestra admiración. Y es que lamentablemente el sonido ha sido uno de los grandes olvidados en este boom del audiovisual de los últimos años. Aunque es cierto que últimamente la tecnología ha permitido que este pueda ser un poquito más fácil de acceder a él, y también la gente le ha empezado a prestar un poquito más de atención y colocarlo en el sitio que se merece en el sector audiovisual. Es que no en vano la palabra audiovisual empieza con audio. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. Ya nos vamos acercando al final, pero aún nos quedan un par de clases y la siguiente será creación de textos y animaciones en Premiere. Si no os la queréis perder, ya sabéis, suscribiros si es que no lo habéis hecho ya, y aquí al lado os dejamos un par de clases bastante chulas para que podáis pasar el tiempo hasta que venga la siguiente clase. Venga, hasta la próxima.